¿Qué tal? Tanto si estás empezando a estudiar una carrera relacionada con las finanzas, como si ya estás estudiándola y ya estás empezando a estudiar el máster quizás y estás adentrándote dentro del mundo laboral, dentro del mercado, de los mercados financieros, como si no has empezado ni siquiera a estudiarte, a formarte de forma más profesional o avanzada, pero tu idea es llegar a ser analista financiero o incluso ya estás trabajando a nivel profesional dentro del ámbito de las finanzas. Si quieres ir derivando tus conocimientos, digamos, para adquirir un puesto más dedicado al análisis financiero, este vídeo te va a ayudar muchísimo porque es lo que a mí en su momento me ha ayudado mucho, me ha ayudado a llegar bien joven a poder ser analista financiero, a trabajar varios años dentro de una entidad de inversión, a poder llegar, escalar puestos, digamos, ahí dentro y poder seguir viviendo a día de hoy de ello trabajando por mi cuenta, ¿vale? Entonces voy a intentar ayudarte en este vídeo con la clave que para mí ha sido lo más importante. Lo hemos comentado en algunos de los otros vídeos que tengo relacionado con esto. Recordad que tenemos vídeos donde hablamos de la formación que te podría ayudar para ser, digamos, analista financiero. Tengo algún otro vídeo también donde te cuento mi experiencia, cómo llegué, en el que ya adelantamos un poquito la clave que vamos a ver en este vídeo. Lo que pasa es que en este vídeo la vamos a desgranar un poquito más. Y tengo otros vídeos relacionados con todo esto por si te interesa llegar a poder ser analista financiero algún día, dedicarte a la gestión de inversiones también, sobre todo dedicadas por la parte de orientadas a la parte de bolsa, mercados financieros. Debo decirte que ni la carrera, ni las certificaciones, ni los másters, ni siquiera los idiomas será lo más importante a la hora de poder alcanzar un trabajo, digamos, dentro del análisis y gestión de inversiones. Obviamente todo eso ayudará, igual que explicamos en alguno de los otros vídeos que te he comentado antes, pero realmente lo importante es, como ya sabes, el tema del análisis de inversiones, sobre todo el análisis financiero, es un tema muy subjetivo. Por lo tanto, aquí dependerá mucho de tu capacidad, de tu forma subjetiva de ver las cosas, ¿vale? Entonces aquí en este caso vamos a ver la clave, que es lo más importante, que lo que para mí es lo más importante, lo que si hablas con otros analistas financieros te van a decir que es lo más importante, más allá de la formación, obviamente, porque al final la formación todos tenemos la misma, todos hay las mismas carreras, los mismos másters y las mismas certificaciones. Aquí lo que se trata es de diferenciarnos de una forma distinta y ser algo diferente a lo que es el resto del estándar, digamos, de la población que opta al mismo puesto, ¿no? Pero realmente al final lo más importante o lo que más te van a valorar a medio y largo plazo es lo que te voy a contar ahora, que es básicamente que te diferencies, ¿vale? El cómo te puedes diferenciar. Vamos a ver en este vídeo qué es lo que puedes hacer para diferenciarte, qué es lo que hice yo, qué es lo que a mí me sirvió, cuáles son algunas de las ideas que puedes hacer para empezar desde ya a poder prepararte para el día de mañana, poder llegar a optar a que te contraten, digamos, para ser analista financiero o a poder dedicarte a ser analista financiero por tu cuenta. Así que si te interesa, quédate hasta el final del vídeo, suscríbete y todo este rollo porque vamos a seguir colgando más vídeos, además de todos los que ya tenemos, ¿vale? Así que no me enrollo más y vamos a ello. Vale, como te digo, la clave es que te diferencies, que hagas algo diferente a lo que hacen los demás. Y para hacer algo diferente a lo que hacen los demás, algo que te ayudará mucho es que realmente te guste esto del análisis de inversiones, ¿vale? Cuando te digo el análisis de inversiones me refiero a todas las inversiones, mercados financieros en general. ¿Por qué? Porque cuanto más te guste, más estarás dispuesto a aprender más de la cuenta, más de lo que necesitas, digamos, para hacer tu trabajo. Estarás fuera de horarios de trabajo, estarás leyendo, estarás informándote y para ti no será un trabajo, ¿vale? Podrás estar a lo mejor un domingo por la tarde que estarás tirado en el sofá sin hacer nada porque no tendrás por qué trabajar y por qué estar en la oficina, pero realmente tú, por tu propia inquietud, porque a ti te gusta, ya sale de ti leer noticias, informarte y seguir aprendiendo cada día, pero porque es algo que decimos que te gusta, ¿vale? Esto es algo fundamental porque con esto, con este paso, va a ser lo que te va a ayudar a que luego te puedas diferenciar. Si tú fuerzas el diferenciarte, al final, de un momento a otro, eso se te va a notar. Te va a notar porque realmente será algo que no te guste y por lo que no podrás sostener, digamos, esa presión, a lo mejor, si lo quieres llamar presión, de en el largo plazo seguir formándote continuamente, ¿vale? Ya sabes que ya hemos dicho que todo esto de las inversiones es algo muy subjetivo, ¿vale? Tenemos mucha información y toda esta información lo importante es cómo la tratamos. Aquí no hay una regla clara. En economía gusta mucho el decir, vale, como anteriormente, ante este acontecimiento, luego ha pasado esto, y eso es como al final lo conseguimos resumir los tanto economistas como analistas, como tal. Nos fijamos mucho en el pasado para intentar ver qué es lo que ha pasado a futuro, pero al final esto normalmente no es así, ¿no? Siempre hay cambios y no hay un mismo acontecimiento que pasa dos veces igual, ¿no? Entonces, al final tenemos cuanto más sepas tanto a nivel de historia, de la economía, de las finanzas, cuanto más sepas a nivel de actualidad, cuanto más sepas a nivel de sectores, de cómo funcionan diferentes modelos de negocio, partes distintas incluso dentro del análisis contable, qué cosas pueden ser más interesantes, menos relevantes. Ten en cuenta que hay mucha información, entonces también tu capacidad de sintetizar de toda esa información que tienes cuando, por ejemplo, estás analizando una compañía, tienes, como digo, mucha información, tienes muchos informes con cientos de páginas, entonces aquí al final lo interesante es acotar
lo que para ti es lo más importante para medir la rentabilidad de una compañía, la deuda, su modelo de negocio y tener en cuenta también sus expectativas a futuro, valorar también el riesgo que puede tener para la hora de calcular el coste de capital medio ponderado. Son ejemplos que te estoy poniendo que a medida que vas aprendiendo, a medida que te vas tú mismo nutriendo, informándote y analizando empresas, por ejemplo, por tu cuenta, aunque no seas profesional, todo eso te va a ayudar mucho. Y lo de esto, pues analizar por tu cuenta es algo que te va a ayudar muchísimo. A mí me ayudó muchísimo cuando yo estaba en la carrera, por ejemplo, y yo ya empezaba a hacer mis propios análisis. Cuenta que si estás estudiando una carrera relacionada, yo estudié, por ejemplo, en mi caso, en la carrera estudié finanzas y lo que es la bolsa no lo aprendimos hasta tercero de carrera. No empezamos a ver un poquito más cómo funcionaban los mercados financieros, que dependían, que se movieran el precio de las acciones tanto a la alza como a la baja, y eso ya te digo, en tercero de carrera, ¿vale? Una carrera de finanzas. Entonces, si tú quieres saber esto, tienes que saberlo de mucho antes, porque a ti ya esa propia inquietud de tu momento, de que te gusta todo esto, ya te va a hacer que tú te formes por tu cuenta, ya sea mediante cursos gratuitos, mediante información que tenemos en internet, que a día de hoy hay muchísima, mediante libros, mediante cursos avanzados, incluso de gente que tiene cursos en internet que te pueden ayudar muchísimo, de profesionales que te están ayudando a cómo hacerlo, escuchando a otros profesionales. En mi caso, yo, por ejemplo, para estudiar, cuando quería estudiar a nivel de valoración de compañías y tal, que era algo que me gustaba muchísimo, pues yo, por ejemplo, en mi caso me formaba con el profesor Pablo Fernández del IES, que tiene algún paper por internet, digamos, donde desgrana directamente cómo es un análisis por descuento de flujos. Nosotros tenemos uno que tenemos en nuestro blog personal, te lo dejaré en la descripción del vídeo y en el primer comentario, como siempre hacemos, y te va a ayudar mucho a cómo analizar una compañía desde cero por análisis por descuento de flujos, ¿vale? Aparte tenemos una lista de reproducción en este canal que te puede ayudar a todo ello, así que si te interesa, suscríbete, dale a la campanita y te seguirá avisando para más vídeos. Pero todo esto, al final, tienes muchísima información por internet, que todo esto cuanto más te guste, si te gusta, pues no verás esto como una pérdida de tiempo, lo verás como un aprendizaje, lo verás como algo que directamente te inquieta y que continuamente vas a hacer por aprender, no va a ser algo que te vas a tener que forzar. Obviamente no quiere decir que dediques todo tu tiempo libre a esto, ¿no? A todos nos gusta pues salir, hacer vida social, hacer deporte, estar con la familia, con los hijos en el caso de que tengas, a todos nos gusta todo esto, ¿no? Pero siempre una parte de tu tiempo dedicarla a esto, pero porque es algo que te gusta, es algo que te inquieta y en algún momento libre, pues alguien puede estar viendo Netflix en casa y otro puedes estar pues leyendo noticias, informándote y incluso pues analizando nuevas oportunidades de inversión. Todo esto, cuanto más hagas, más te va a ayudar a diferenciarte de los demás, porque los demás van a estudiar la teoría y tú, a la que estudies la práctica, a la que lleves algo más, a la que escuches algún concepto. En mi caso también, yo me acuerdo de la carrera cuando escuchaba el concepto de derivados financieros, pues yo decidí hacer cursos por mi parte de derivados financieros, que los he utilizado más o los he utilizado menos, pues ya eso es otro tema, ¿no? Pero me ayudó a yo poder diferenciarme al principio, pero porque era algo que me gustaba, me inquietaba y quería saber algo más de ello, ¿vale? Entonces luego, pues cuando ya estás estudiando esto, cuando los demás están empezando a aprenderlo, tú ya lo sabías desde mucho antes. Y esto, como verás ahora, como te diré al final del vídeo, en mi experiencia personal fue algo que me ayudó muchísimo. El poder adelantarme a los demás, a mí, en mi caso, fue lo que me dio esa ventaja para que a mí en su momento me dieran la oportunidad de poder llegar a ser analista tan joven, incluso mientras estaba estudiando todavía el máster. En mi caso, te pongo el ejemplo de lo que yo hice, pues yo hacía mis propios análisis por mi cuenta y yo tenía un blog, en ese caso en Blogspot, donde yo colgaba mis propios análisis. Entonces esto era algo que es después, cuando yo quise obtener una oportunidad a nivel profesional dentro de una oportunidad laboral profesional, digamos, de análisis, pues cuando tú tienes que convencerle a la persona esa que te tiene que contratar, que te va a decir, vale, ¿por qué tú deberías estar en este puesto? Pues porque me gustan las inversiones, porque me gusta la bolsa, porque invierto en bolsa y por todo el rollo. Y dice, vale, sí, esto me parece muy bien, pero es que todo esto que me estás diciendo tú, me lo están diciendo una montaña de currículums que tengo aquí encima. Por lo tanto, ¿tú qué haces de diferente que los demás? Bueno, pues yo te puedo decir que me gusta, pero realmente te lo demuestro. ¿Por qué te lo demuestro? Pues porque tengo un blog personal donde yo invierto mi tiempo en pues hacer mis propios análisis y colgarlos en internet por si a alguien les interesa y alguien quiere aprender de ello o por si a alguien le puede interesar mi manera de valorar acciones. Obviamente todo eso yo lo veo a día de hoy y esos análisis digo, vale, pues les faltarían otras cosas, algo más profesional y tal, no pasa nada, pero por ahí es por donde se empieza, por ahí te diferencias, por ahí haces algo diferente que en ese análisis lo ves, al siguiente aprendes y lo aplicas en el siguiente y miras el anterior y cada vez que vas haciendo un nuevo análisis, el anterior que vas viendo es siempre algo mejorable, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta experiencia siempre te va a ayudar el día de mañana y el día que estés afrontando una entrevista, obviamente cuando tú estés, esa persona que tiene que contratar, cuando tú sabes algo mucho de un tema, tú si estás hablando con otra persona sabes detectar si esa persona lo que sabe, lo que te dice, cómo te responde las preguntas son porque sabe de teoría y sabes quién realmente te está respondiendo las preguntas porque realmente lo ha mamado en la práctica
entre comillas, ¿no? Porque dices, vale, es una persona que lo ha estudiado en la universidad, la carrera, lo que sea, pero aparte se nota que hace su trabajo de campo por su parte, que estudia más, que lee más y que hace otras cosas que me aporta, otro tipo de lenguaje, otro tipo de cosas que están más allá de la teoría, ¿vale? Entonces ahí eso es lo que al final te acaba dando un valor añadido, porque al final se nota que has hecho algo más que los demás, que le dedicas el tiempo libre a algo que esto, porque esto realmente es algo que te gusta, ¿vale? Por lo tanto, te tiene que gustar muchísimo para luego poder hacer algo más de lo que haría el resto de personas, ¿vale? El resto de personas que están en tu misma situación, que a lo mejor tienen una carrera, que tienen un máster, que tienen alguna certificación financiera, como puede ser un CEFA, un CIA, un CFA o lo que sea, pero que al final tú haces un trabajo más allá porque realmente te gusta. Y para eso también, sobre todo, será muy importante que todos los conceptos a nivel de finanzas, sabes que hay muchas fórmulas y sabes que hay muchas cosas que al final luego se tienen que aplicar, pero lo más importante es que tú esas fórmulas las entiendas, que tú entiendas el sentido que hay detrás de esa fórmula. Por ejemplo, últimamente estamos haciendo en nuestra lista de reproducción de cómo valorar empresas, tenemos el ejemplo claro de lo que es el WACC, el coste de capital medio ponderado. Pues al final es importante entender realmente qué es lo que hay detrás. Hay una fórmula para calcularlo y para luego hacer un análisis por descuento de flujos, pero realmente, ¿cuál es el sentido que tiene detrás? Cuando tú entiendes el sentido que tiene detrás, no te hace falta ninguna fórmula porque tú ya lo entiendes y ya sabes intuir esa fórmula y además entiendes la fórmula como la entiendes, sabes aplicar los ajustes que haya que aplicar en cada caso, ¿vale? Y eso se nota muchísimo y te hace diferenciarte mucho a nivel profesional, ¿vale? Por lo tanto, eso lo vas a aprender formándote por tu cuenta y no solo con la teoría que tengas en la carrera, en el máster y incluso en algunas certificaciones financieras donde se rigen directamente a la teoría, ¿vale? Y en la práctica es todo más subjetivo, como siempre decimos, insistimos en este canal. Otro consejo que te puedo dar es que inviertas por tu cuenta, que empieces a cagarla desde ya, que empieces a perder dinero ahora en bolsa. Y sí, te digo que pierdas dinero en bolsa porque la clave es que digas, ah, no, yo empiezo a invertir en bolsa ahora y empiezo a ganar dinero. No, empieza a perder dinero en bolsa, empieza a cagarla. Empezarás a tomar decisiones que tú te creerás que estás tomando unas buenas decisiones y realmente serán malas decisiones o decisiones que te cuestan dinero. Por lo tanto, es mejor perder dinero cuando empiezas con tus primeros 50, 100 euros, 500 euros, que los puedes tomar incluso. Yo en su momento decía, vale, pues cuando yo tenía mis pequeños ahorritos, yo empezaba con 20 euros, 50 euros o lo que sea, empezaba a invertir y para mí, cuando ya a lo mejor tenía 300, 400 euros, estaba invirtiendo, al final acabas pagando más en comisiones de corretajes. Ahora ya tienes aplicaciones donde te permiten invertir con costes más bajos, pero antes los corretajes, digamos, lo que te costaba comprar y vender una acción era mucho más caro de lo que es hoy en día. Por lo tanto, al final tenías que sacar a lo mejor un 5% de rentabilidad para cubrir solo las comisiones que estabas gastando de compra y venta, ¿no? Porque al final estabas invirtiendo poquitas cantidades. Entonces, pero al final todo eso es un aprendizaje. Tomas decisiones malas, erróneas, hay empresas que quiebran. Yo invertí, por ejemplo, en su momento en el Banco Popular, invertí en Pescanova, gané mucho dinero en Pescanova y luego me pegué una leche que flipas y aprendí. Pero claro, ¿qué perdía? 30 euros, 50 euros, 100 euros, y para mí eso era como hacer un curso de bolsa, como hacer un curso de bolsa práctico y real. Si más adelante ya empiezas a tener unos miles de euros, empiezas a tener un ahorro, empiezas a gestionar dinero de otras personas, o empiezas ya incluso a dar recomendaciones, aunque no puedas hacerlo, pero a dar ideas de inversión a amigos, pues al menos que hayas hecho tú ciertos errores, que tú hayas hecho lo suficiente, que tengas el suficiente bagaje de la práctica, de practicar, de insistir, de haber perdido tu dinero por tu cuenta, y al final todo eso lo que al final acabas aprendiendo antes de tiempo, y luego más adelante tener que evitar esos errores o no hacer esos errores cuando tu patrimonio, digamos, o cuando tu cartera de inversión es más grande, o cuando estás incluso recomendando, trabajando ya para una entidad de inversión. También piensa que cuando te vayan a contratar, lo que ellos querrán es que sea lo más adaptable posible, lo más fácil posible, que tú te adaptes a la compañía, ¿no? Cuanto más conocimiento demuestres tú que sabes, pero a nivel práctico, no teórico, sino cuanto más conocimiento práctico se vea que tú tienes, que te puedes desenvolver, pues al final el que te va a contratar estará muchísimo más cómodo porque dirá, vale, no tengo que perder o invertir mi tiempo, que normalmente pues cuando eres analista tienes mucha información y tienes muchas cosas que hacer. Por lo tanto, lo último que quieres a lo mejor en ese momento es invertir tiempo en enseñar a una persona cómo funcionan ciertas cosas que a lo mejor en cierto modo ya tendrían que darse por conocidas, ¿no? Entonces, cuanto más demuestres, cuanto más facilites todo esto, más fácil va a ser para ti, más fácil se lo vas a poner a la persona que te va a contratar y por lo tanto cogerá más confianza en ti porque dirá, vale, este chico va a venir aquí, o chica, va a venir aquí, va a tener que aprender ciertas cosas, obviamente eso ya lo sabes antes de que tengas que contratar a esa persona, pero no voy a tener que explicarle cosas sencillas, voy a tener que dar explicaciones, no voy a tener que formarle en cosas que son para mí a lo mejor como persona que te contrata más que evidentes, ¿no? O a lo mejor pasar por ese proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación ya puede adelantarse más y ir directamente ya al trabajo de campo de análisis, como fue en mi caso. Yo pude demostrar a lo mejor
por lo que se me requería en ese momento ciertas capacidades que me hicieron que desde el primer día yo ya tuviera encima de la mesa informes de empresas y que ya desde el primer día ya estuviera analizándolas, ¿no? Esto es, para mí era un sueño, algo que me gustaba muchísimo, pero es eso, era algo por lo que había estado esperando y trabajando y formándome muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, cuando tienes la oportunidad, pues eso obviamente luego se valora muchísimo. Entonces, como digo, lo principal es que te guste. Si te gusta, estarás dispuesto a invertir tiempo adicional, tiempo extra, a formarte e informarte y aprender cosas más allá de lo que se te exija en tu puesto de trabajo. Cuanto más sepas, más fácil, más información, más herramientas vas a tener a tu alcance para que el día de mañana, cuando a ti te entre una cierta información que tú tengas que analizar, datos objetivos que tú tengas que analizar, en función de todo tu conocimiento, acabarás sacando una conclusión. Y esa conclusión estará más nutrida o menos nutrida en función de tu conocimiento que tengas. Cuanto más conocimiento tengas, mejor. Y cuanto más conocimiento tengas, depende de lo que te guste y de lo que tú estés dispuesto a formarte, ¿vale? Por tu cuenta y a seguir aprendiendo cosas nuevas. Por lo tanto, será importantísimo que te guste y que te apasione esto. Como digo, sigue formándote por tu cuenta, analiza por tu cuenta y empieza a invertir, cágala, haz un análisis, toma alguna decisión y luego sigue el recorrido de cómo va funcionando ese análisis. He comprado esta compañía por esto, por esto y por esto, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo esa cotización. Si cierto banco central toma alguna decisión de tipos de interés, ¿cómo creo que van a reaccionar ciertas divisas en el medio plazo? Pues yo me tengo una lista de seguimiento donde tú puedes ir traqueando y monitorizando el comportamiento de esas divisas, a ver si meses después has acertado, no has acertado y en qué has acertado y en qué has fallado, qué aspectos no has tenido en cuenta. Todo eso te ayudará a que a la siguiente vez esos aspectos los tengas en cuenta, ¿vale? Esa es la mejor escuela que puedes tener y te lo digo realmente. Luego el día de mañana cuando tú vas y tú todo esto ya lo estás haciendo, el día de mañana cuando tú tengas que afrontar una entrevista, la persona que te va a hacer la entrevista va a notar directamente que tú sabes algo más que la propia teoría, ¿vale? La teoría está ahí, la sabemos todas, es la misma para todo el mundo, pero luego la manera de aplicarla es completamente diferente y todo eso lo aplicas haciendo, viendo cómo lo hacen los referentes en cada caso y siguiendo formándote por tu cuenta, ¿vale? Así que esto es importantísimo. Y ahora pues te cuento un poco mi experiencia personal, cómo fui, le hemos comentado alguna vez también un poco por encima, pero mi experiencia personal fue que yo en su momento, cuando estábamos estudiando el máster, éramos en ese caso 8 estudiando el máster y llamaron para, bueno, ahí tenemos la bolsa de trabajo interna que hay dentro del máster para hacer prácticas y nos llamaron para el puesto de analista financiero para una entidad de inversión, digamos, ahí en Barcelona. Entonces llamaron a 6 con los currículums, todos los tenía el centro de estudios donde estábamos estudiando el máster y empresas que decían, vale, solicitaban, digamos, nuestros currículums y en base a nuestros currículums, pues llamaban, ¿no? Entonces, en este caso, llamaron a 6 de los 8 que éramos en clase. Yo no era uno de esos 6 que llamaron. Yo veía como que todos mis compañeros iban haciendo esa entrevista, a algunos les gustaba más o les gustaba menos llegar, digamos, a trabajar en ese puesto, pero al final todos contaban un poco cómo había ido la entrevista, algunos mejor, otros peor, lo que sea, pero al final el contenido de lo que pasaba en esa entrevista, digamos, era una entrevista como muy práctica, ¿no? Había que directamente, los compañeros contaban como que llegaban y el que iba a ser nuestro jefe en ese momento, el que te iba a contratar, pues te ponía los informes, el informe de una compañía y tú en ese momento, con él mirándote, pues tú tenías que sacar un veredicto de esa empresa, ¿no? Decirle un poco cómo estaba a nivel de saneamiento de las cuentas de esa empresa, decirle algo y luego si te atrevías te decía que dieras una valoración de cuánto podría valer esa empresa que tú estabas analizando, en la que tú solamente tenías un balance y una cuenta de resultados. Al final tenías muy poco, sabías muy poco de la compañía. Entonces, claro, los compañeros, pues al final yo sabía que era algo por lo que yo estaba completamente preparado para decir que a lo mejor lo haría mejor o lo haría peor. No te digo que lo haría, que lo hiciera bien, pero que es algo que yo sabía que si me enfrentaba a eso era algo que me encantaba hacer. A lo mejor me preguntabas algo relacionado con renta fija, por ejemplo, que es más la parte de bonos y letras del tesoro y tal, y bonos corporativos de compañías, y a lo mejor esa parte pues flaquearía un poco más porque no era mi parte, no era la parte con la que más me había formado. La parte con la que yo estaba más formado era otra, y recuerda que todo esto es mientras estábamos estudiando un máster, por lo tanto, había conceptos en este caso a nivel de valoración de empresas que todavía no los habíamos dado. Entonces, claro, algunos compañeros, pues, que no les gustaba tanto, pues obviamente no tenían por qué saber más allá si realmente todavía no lo habíamos dado a nivel teórico en el máster. Yo sí, yo ya llevaba años, yo ya tenía mi blog personal y tal. Entonces, claro, yo quería hacer esa entrevista, pero a mí pues no me habían llamado. En ese momento no me llamaron porque yo, por ejemplo, mi nivel de inglés en ese momento no era bueno, ¿no? Los demás tenían un buen nivel de inglés y yo no tenía un buen nivel de inglés. Al final partíamos todos de tener una carrera, de tener cierta experiencia a lo mejor a nivel de prácticas que habíamos hecho cada uno de nosotros, pero todos tenían un buen nivel de inglés y yo era el único que tenía un nivel
medio bajo, digamos, en ese momento, ¿no? Entonces directamente, pues si había que hacer una criba, pues en ese momento todos teníamos lo mismo, pero este chaval no tiene inglés, pues fuera, ¿vale? Pues al final yo insistí y envié un correo a esta persona a la que nos tenía que contratar y le dije, bueno, en ese momento dije, salvo error, por algún error que ha podido haber, pues no has contactado conmigo y tal, con mis compañeros sí, y, y a lo mejor pues podemos concertar una entrevista. Y me dijo, ah, sí, tal, era pre-navidades, o sea, era diciembre y tal, y dijo, bueno, pues después de navidades hablamos. Obviamente no hablamos. Entonces yo pues fui insistente y le mandé otro mail y digo, y menos mal que se lo mandé porque como ves, ni se acordaban de mi nombre. Entonces, bueno, al final me concertaron esa entrevista y por lo que sea, pues al final conseguí este puesto, ¿no? Luego había que pasar varias entrevistas, pero la misma primera entrevista ya yo ya sabía, ya me dijeron como que iba a ser el escogido, ¿no? Entonces, aquí, esto lo cuento porque es algo que me gusta contar, pero porque básicamente yo soy una persona que especialmente lea mucho, que ni he sacado buenas notas en mi vida, en el máster concretamente sí, pero porque es algo que me gustaba, pero el resto de mi vida yo no he sacado buenas notas de carrera, yo no he sacado buenas notas en bachillerato, ni muchísimo menos. Bachillerato me lo saqué raspando, la ESO me la saqué por poco también, normal, o sea, nunca he sido una persona que ha sacado muy buenas notas, ¿vale? Pero al final, si es algo que te gusta, estás dispuesto a leer y a aprender sobre eso. Tampoco soy una persona que le guste especialmente, como digo, antes de irme a dormir, pues lo típico de leerte un libro, una novela y tal, pues yo personalmente no hago eso, pero sí que tengo muchos libros, he leído muchísimo acerca de todo esto y de cosas que me pueden ayudar a entender mejor o a aplicarlo a nivel profesional, ¿vale? Es más especializarte en algo que te gusta y si realmente te gusta, estás dispuesto a hacer cosas que normalmente no haces, como era el estudiar, como era el formarte, como es el leer, porque realmente te gusta, ¿vale? Por lo tanto, no tienes por qué ser un cerebrito, no tienes por qué ser un tío súper inteligente y no tienes por qué ser... No estamos hablando de esto, estamos hablando de otro tipo de aptitudes que son las que te pueden ayudar a conseguir algo importante dentro de esto, pero como digo, te tiene que gustar, ¿vale? En mi caso, yo no era ni de lejos, ni soy de lejos el mejor estudiante de los que hemos estado estudiando el máster, por ejemplo, no me considero ni muchísimo menos el más inteligente. Hay muchísimos compañeros míos que son más inteligentes que yo a nivel general 1000 veces, pero yo en ese momento pues, conseguí ese trabajo, fui el mejor alumno de la promoción también, pero sin ser el más inteligente, sin embargo era porque era el que más me gustaba todo esto. Y ya está, es que al final es eso, cuando a ti te gusta algo, se nota que te gusta y es lo que al final, cuando te tienen que contratar, la gente lo ve, ¿vale? Al final también en esa misma entrevista, luego entrevistas después, cuando tuve que hacerla con el digamos, el jefe, digamos, de la entidad de inversión, pues claro, a él le gustó mucho en ese caso, pues que yo tuviera mi blog personal donde colgaba todo esto, ¿no? Porque al final decía, hostia, es que este chaval es que realmente es friki de verdad, ¿sabes? Dice, vale, hará muchas cosas, en su tiempo libre lo dedicará a muchas cosas, pero es que encima también lo dedica a esto. Por lo tanto, un jefe, a lo mejor, yo pienso, pues que habrá pensado eso también, ¿no? Le ha dicho, ostras, pues este chico, si realmente tiene que seguir trabajando después de la oficina, lo va a hacer, pero porque realmente se nota que le gusta, no va a venir aquí y va a venir de morros, no va a venir desganado, ¿no? Va a ser que es un chico que siempre me va a aportar valor añadido, pero porque es algo que no lo va a hacer solo por la empresa, sino que lo va a hacer por él, por lo tanto, de rebote a mí me va a beneficiar, ¿vale? Entonces, pensarlo así. Espero que te haya ayudado este vídeo, de verdad, a mí si yo hubiera visto este vídeo en su momento me hubiera ayudado muchísimo. Sé que esta es una inquietud que tenéis muchos, a pesar de lo pequeñito que es el canal, me llegan muchas preguntas por el correo, me llegan muchas preguntas también, sobre todo por LinkedIn, de chicos así, principalmente más jovencitos que estáis empezando a estudiar o que estáis acabando ya de formaros en la carrera y que os interesa saber qué es lo que tenéis que hacer para diferenciaros, para llegar a ser analistas financieros. Ya sabéis que también soy profesor de máster y cuando voy al máster incluso, que es gente que ya tiene su carrera, que está acabando, que ya ha acabado el máster en ese caso, y preguntan qué es lo que tienen que llegar a hacer para ser analistas financieros. Por lo tanto, sé que es una inquietud, que es normal que la tengáis, yo la he tenido, pero esto, creerme que este consejo es el mejor que os puedo dar. Tenemos también otros vídeos, como digo, donde tenéis la formación, tenéis lo que os podría ayudar a diferenciaros. Obviamente siempre hay que tener algo de formación a nivel regulada. Luego pues, esto a lo mejor va cambiando con el tiempo, pero a día de hoy sí que es algo que se mira mucho. Porque como hemos visto, o sea, al final tú luego en la entrevista la puedes afrontar bien, pero claro, para que te llamen para esa entrevista, pues tienes que tener a lo mejor un currículum medianamente limpio. Eso es mientras quieras trabajar para un tercero, ¿vale? Entonces, no me enrollo más, espero haberte ayudado con esto. Déjame en los comentarios qué te parece todo esto, tu experiencia personal, en qué punto te encuentras tú ahora, si realmente te gustaría ser analista financiero, cómo está siendo tu camino. Nos encantará verlo, me encantará contestar a las preguntas que podáis tener, si tenéis alguna sugerencia de vídeo para el futuro.
futuro. Si os gusta todo este contenido, pues como ya sabéis, empezar a suscribirlo, darle al botón de like, que esto es lo que más nos ayuda realmente. Si nos interesa todo esto que os estoy comentando, y pues obviamente no os suscribáis ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.